y a veces hay dificultades en el diagnóstico. Más aún cuando hay demasiadas guías clínicas que tratan de establecer certificación. Para suerte, desde hace unos pocos años ya las guías clínicas están intentando hacer consenso con relación al diagnóstico. Porque ustedes revisan hace 10 años, habían de 15 a 20 guías y cada una de ellas quería certificar esta enfermedad de manera diferente. La hipertensión arterial entonces es una condición clínica, donde vamos a encontrar un aumento de la tensión, de hipertensión, aunque habitualmente decimos hipertensión. La tensión en sí que se genera sobre las paredes arteriales es lo que básicamente se encuentra incrementada en esta enfermedad. Este punto de corte que ustedes ven aquí ahora, este punto de corte que están viendo ustedes acá ahora ya está más unificado para la mayor parte de sociedades. No para la europea aún todavía tiene un poco de dificultad para poder realizar el diagnóstico en sí, pero el punto de 130 o más histórica y 80 o más histórica actualmente casi ya es un consenso. ¿Y por qué creen que ese es el punto de corte de María? ¿Por qué no es más bajo o más alto? Es más, ¿por qué hasta ahorita las vías europeas, muchos de ellos tienen como punto de corte 140 y 90? ¿Por qué creen que hay esa diferencia de concepto? ¿A qué creen que se debe? ¿Se va a caer? A la población, ¿no? La población es igual. Digamos un compañero que fue una cosa. Digamos que no conoce con su compañero. Si ya le uno y diga, a ver, tú, claro, conoces su nombre. No conoce su nombre. Le llevamos 10 segundos ya. 15, 16. No lo pensaba aquí. Ayer, cuéntanos. Bueno, la hipótesis que tengo es que ambas guías manejan poblaciones étnicas diferentes. Entonces, puedo pensar en que se basan en las poblaciones que estudiaron para poder delimitar el punto de corte de la hipertensión arterial. Y a ello lo relacionan con la cantidad de sucesos o enfermedades cardiovasculares relacionadas a la enfermedad o algunos factores de riesgo predisponentes de las mismas. Ya, para pensar, independientemente de que sean diferentes unas u otras guías, ¿qué significa 130 y 80 en sí? ¿Por qué no más o por qué no menos en esta condición? ¿Por qué? ¿Por qué ese valor? Porque se ha visto que las personas que llegan a tener un valor por encima de ese punto de corte están más predispuestas a padecer enfermedades cardiovasculares. Muy bien, y las que tienen 120 con 80 no. Tienen un menor riesgo. Pero tienen riesgo entonces. Todos tenemos ¿Y riesgo. por qué no ponemos el punto de corte 120 con 80? Claro, si usted dice que tienen menos riesgo, entonces tenemos un punto. ¿Y otros compañeros? ¿Qué pasa? No sé cómo se llama. Él está consumiendo. No, sí conocen, entonces. No puedes decir, por favor, te vamos otra vez 15 segundos. 20 segundos. Quisiera que mi compañero Rodrigo Quisiera. Rodrigo, te van a decir cómo se Rodrigo, fuera. ¿Por qué no sería? Claro, porque mira, es probable que los años siguientes las sociedades europeas también comiencen a hablar del punto de corte. Al inicio, este punto de corte no era aceptado porque decir una persona que es hipertensa con 130 con 80 que implicaba que esa persona empieza a decir, bueno, soy hipertenso, necesito medicación.
Pero cuando es para el 2017, obviamente desde el 2017 el punto de corte que disminuyó hasta antes del 2017 era 140,90. En 2017 dijeron, no sabes qué, hay que bajar el punto de corte. La mayor parte de los sociedades dijeron, no, eso lo hace hacer todo lo que le gusta a farmacéutico que está por detrás. Y claro, bajando el punto de corte, ¿qué va a hacer el consumo de fármacos? Sin embargo, los pacientes que tenían 130 con 80 empezaban con una hipertensión estadio 1 y no necesariamente necesitaban fármacos, porque el cambio de estilo de vida para ellos podría ser suficiente para economizar. No lo dijeron muy bien las guías europeas, las canadienses sí, las canadienses inclusive mucho antes de este punto de corte, ellos incluso al estadio 1, cuando era 140 por 90, ellos incluso decían que empezamos con un cambio de estilo de vida, no estábamos fármacos. Digamos que en ese sentido los canadienses eran un poco más visionarios. Bueno, para completar, todos los puntos de corte que han ido disminuyendo se han hecho en base a estudios clínicos, donde se ha visto que las poblaciones tienen mayor riesgo. Y efectivamente, el 130 con 80 implica un mayor riesgo de patologías cardiovasculares superiores a los resultados. Pero más abajo significa que por supuesto que se va a cumplir más pero el riesgo es mucho menor. Tan menor que no necesita terapia farmacológica, no justifica terapia farmacológica para su problema. De tal manera que el tenga 120 o 123 o 124, decimos que tiene presión alta y ese paciente tiene mayor riesgo de ser hipertenso que quien tiene menos de 120. Es decir, ¿por qué no se importa a un paciente de 120, 125, 128 sea hipertenso? Porque él tiene mayor riesgo de ser hipertenso versus otros que tienen una presión igual a 120. Bueno, son temas de probabilidades que se han evidenciado en estudios grandes donde se ha visto que hay mayor daño de órgano blanco en este grupo de pacientes. Bien, y acá está la clasificación, fíjense, del año 2013, antes una clasificación antiquísima. Antes se clasificaban así por ejemplo, el último inicio que salió fue el número 8, el año 2013, también de Estados Unidos. Y miren, esta es la clasificación. Normal, hipertensión estadio 1 y estadio 2. E incluso esta forma de clasificar era diferente a la de los europeos. Los europeos tenían presión óptima, o como era normal, era presión óptima, después decían presión elevada, después decían presión estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Como ven, había diferentes formas de clasificación, pero cada uno de ellos lo que intentaba decir es que había grupos poblacionales que tenían más o menos riesgo de tener riesgo cardiovascular, porque eso es la hipertensión, es una condición que incrementa el riesgo cardiovascular. Y por eso nos importa. Bueno, el año 2025, previamente ya les había dicho que el año 2017 empezó a modificarse los puntos de corte. Pero el año 2025 ya tiene un poco más establecido este punto de corte. Entonces, 130 o más, 80 o más. Cualquiera de los dos, o los dos hacen el estadio 1, y el estadio 2, 140 o más, o 90 o más. Fíjense entonces lo que antes era el punto de corte para hipertensión, ahora es estadio 2. Y en estadio 2, las guías ya dicen que hay que empezar con fármacos. No importa que haga. Cambio de estilo de vida y fármacos. En el estadio 1, cambio de estilo de vida. Salvo que este paciente que esté en estadio 1 tenga otros factores de riesgo cardiovascular que incrementen su riesgo de mortalidad. En ese caso, este paciente en estadio 1, además de cambio de estilo de vida, ya debe iniciar con fármacos. Pero no hay ningún riesgo importante, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal, así, pero tiene otros factores que haciendo una estratificación en un score tiene un puntaje de riesgo a los 10 años mayor al 7% de la renal. Entonces, no, ese paciente sí, a pesar de que no parece tener mucho factor de riesgo cardiovascular, el score de riesgo que tiene es alto y entonces sí va a utilizar fármacos además de cambio de estilo de vida. Miren el paciente normal de los 120 y 80 tiene que ser, y acá muchos cuidados y tiene que cumplir ambos requisitos para que sea normal. Y cuando decimos que esté elevada, presión arterial elevada, tiene que ser
120 a 129, pero permanecer, permanecer la presión diastólica por debajo de 8. ¿Qué pasa si tiene 128,81? El diagnóstico es muy bien, hipertensión arterial estalló, pero si tiene 128, está muy bien, pero tiene 81, entonces por definición ese paciente ingresa a hipertensión estalló. Muy bien, entonces miren, las sociedades europeas hasta la última guía que tienen, actualizada y revisada inclusive, el diagnóstico va 140/90, no da su brazo concepto, por decirlo de alguna forma. En cambio ya, desde el año 2017, consolidándose en 2025, la AGA, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología están realizando como punto de rebote estos valores. ¿Y por qué ocurre la hipertensión? Bueno, ahí hay que evaluar dos grandes tipos de hipertensión: hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La hipertensión primaria que se pone sustento, lo han revisado los antiguos laboratorios, llamada también hipertensión existencial, hipertensión idiopática. Esta hipertensión es multifactorial. En ella involucran muchos factores, si no todos, por cada uno. Y hasta el momento no se ha identificado exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico preventivo, porque es, insisto, multifactorial. Tiene que ver mucho. En algunos pacientes tienen más problemas de gasto cardíaco, en otros pacientes tienen más problemas de la anestesia arterial periférica, en otros son ambos. Y en cada uno de ellos, gasto cardíaco y anestesia muscular, está implicado muchos factores. Los expertos de este problema, entre ellos el Dr. Pike, han propuesto teorías múltiples. Esta es la última unificada, la teoría de mosaico, ¿no? Que tiene muchos elementos, inclusive, porque es ya un poco más útil, la microbiota está implicada en la génesis de la hipertensión arterial primaria, indicando que el sodio altera la barrera de la mucosa intestinal, y que eso puede condicionar a la larga mayor absorción de sodio, que genera la hemoglobina y la mayor hipertensión. Esto último está asociado también con la ingesta de sodio cada vez más reconocida, factores genéticos, disfunciones endometriales, inflamación crónica también puede originar, no que puede originar, está implicada dentro del mecanismo de hipertensión arterial primaria. Y eso se produce en la parte clínica, ¿no? Modifica muchas de las estructuras clínicas de los vasos sanguíneos, funcionamiento a nivel renal y también funcionamiento a nivel del sistema nervioso. Decir exactamente que un paciente hipertenso primario tiene hipertensión por esto, no se podría, porque cada uno de los pacientes que vemos, todos estos factores están involucrados de manera diferente, en porcentajes diferentes, que sería difícil identificar. ¿Qué ha pasado con la población en el mundo? Vieron los cambios de presión a lo largo de los años, ¿no? Entre 1935 y 2015. La diferencia de presión arterial sistólica en varones, fíjense, más de 4 milímetros de mercurio. Por otro lado, ¿dónde se ha visto mayor elevación de la presión arterial sistólica en los últimos años? En varones, ¿en qué parte del planeta? En la parte asiática, claramente en la parte asiática. Mientras que en la parte norteamericana, el incremento ha sido mucho menor. Y la presión diastólica en varones también se elevó, sí, en los últimos años sí. ¿Y dónde se elevó más? Igual, en la región asiática. ¿Dónde se ha controlado mejor? Se ha controlado mucho en países con mayor recursos económicos. Este gráfico, que está en la parte, tiene la parte de mujeres, pero tiene controles en todo caso mucho mayor para las mujeres en la región norteamericana, sistólica y diastólica, y un poco mejor la sistólica en la región sudamericana. En otras palabras, lo que se está viendo es que la hipertensión arterial cada vez está produciendo mayor incidencia en pacientes o en países donde tienen menores recursos económicos. Esta es la incidencia a nivel
ya tiene 16% en hombres en el área 2000 y en mujeres 25%. Más o menos, ese era el porcentaje de estudios peruanos, para esa época. Pero actualmente tiene 31.9 y tiene y esto considerando los puntos de corte clásicos 140 con 90. Si nosotros cambiamos ahora 130 con 80, los jugadores crecen muchísimo. Esta es la prevalencia de hipertensión por regiones en el mundo. Fíjense, África, América, nuestra prevalencia marcada. Sudamérica y Centroamérica también comprometida, pero en aquellos países con mayor recursos solas, con mayor recursos económicos, no es tan importante. Esto es un dato que quise poner del año 2000, y dice, hay poblaciones donde prácticamente la prevalencia es cero. La parte genética es muy importante, como la parte fundamental del estilo de vida, es muy importante dentro del diagnóstico de estas personas. En el Perú hay muchos estudios acerca de esto, un estudio que fue publicado en el año 2021 en la revista de la Universidad de Salud Pública. Fíjense, hicieron un meta-análisis y en promedio el porcentaje que dan es 24% para varones y 23% para mujeres. Y cuando fueron diagnosticados de hipertensión, el 50% de los pacientes solamente tenían conocimiento que eran titulares. O sea, de 100 pacientes diagnosticados en ese momento de hipertensos, 50 tenían la sorpresa de soy hipertenso, no, sí, sí, y luego el 50% ya sabía. Recuerden, es un estudio de prevalencia que se ha hecho con muertos. Este es uno de los prácticos más o menos que da ideas de una significancia importante. Uno de cada 5 peruanos tiene hipertensión. Realmente se queda corto. Recuerden, por miles de kilos. Ojo, acá el diagnóstico no es con 130 con 80, es con 140 con 90. Los factores de riesgo para hipertensión. Claro, esto ya es más mágico. Claro, se utiliza todo, pero si la fisiopatología implica el sistema de angiotensina, factores genéticos, el depósito nítrico, la flora intestinal, ya, pero ¿cómo se traduce esto clínicamente? Pues intentamos focalizar con factores clínicos modificables y no modificables. Esto es posible modificar, como hemos comentado, pero miren todo lo que está acá abajo. Claramente sí podemos incidir en él. Vale. Parece fácil, pero la verdad es que es fácil, es muy difícil. Yo creo que un paciente que va a aprender eso es muy complicado, es multifactorial, entendiendo que es una necesidad de sueño. De repente si es un paciente deprimido, manejamos la depresión y rápidamente controlamos todo, porque a veces la velocidad tiene una lista o muchas aristas diferentes para poder controlar. Para tomar la visión es muy complicada. Todos los pacientes de nicotina, cigarrillo electrónico, igual, muy complicado que los pacientes tienen que tomar de una. Entonces, como ven, la interacción es múltiple y cada uno de estos factores tiene riesgos negativos diferentes, con mayor o menor riesgo. ¿Por qué tanto barullo? ¿Por qué tenemos una presión se normaliza o que llega a rangos normales aparentemente? Porque con eso podemos evitar stroke, infarto, miocardio y falla cardíaca como mínimo, que son los factores finales clínicos que nos producen discapacidad igual que el campo. Esta lámina fue clara a propósito, ¿por qué? Porque cada vez que a los grupos, incluso a los residentes, les preguntamos ¿cuál es la clínica de hipertensión? Adivinen qué dice el presidente o alumno. ¿Cuál es la clínica de hipertensión? ¿Qué síntomas? La respuesta es no da síntomas. Incluso está a propósito porque el paciente hipertenso, cuando llega al grupo de después de un doctor le diga que le diga que tiene 129 con 79.
mañana que le digan 131 con 80. Es hipertenso por definición, sí. ¿Qué síntoma va a tener? Nada. Y probablemente no tenga síntomas en una semana, ni en un mes, ni en un año. Por lo tanto, la hipertensión al inicio no va a dar síntomas. Es asintomática. Cuando da síntomas, con frecuencia lo da porque ha dañado órgano blanco. Dañó corazón, dañó riñón, dañó ojos, dañó. Claro, usted dirá, doctor, pero es cuando la hipertensión avanza lentamente y de forma progresiva y daña los órganos crónicamente. Pero en alguna oportunidad, usted también habrá escuchado, pero he visto que llegan a la emergencia, pero diciendo que la hipertensión les ha producido de manera brusca el problema. Claro, porque la hipertensión también tiene picos, tiene episodios de descompensación muy agudos que pueden dañar de forma aguda los órganos. Entonces, la hipertensión al inicio no da química, pero va a dar química de forma crónica dañando órganos blancos. La funcionalidad de esos órganos blancos se va disminuyendo crónicamente, pero también va a haber disminución aguda de esos órganos blancos en el transcurso de la evolución de la hipertensión. Y esos son básicamente lo que ustedes tienen que recordar. Miren, el sistema nervioso central cefalea, sí, pues cefalea, pero ¿acaso con 150, con 90 tendría cefalea? No. Con 160 sí, poco probable. ¿Por qué tengo cefalea acá? Porque la cefalea, cuando se presenta, va a estar asociada sobre todo a una emergencia hipertensiva. Sí, doctor, pero yo he visto pacientes que tienen 170, 160 o 100, probablemente la cefalea sea tensional. ¿Por qué? Porque recuerden que para decir hipertensión arterial sistémica no se requiere solamente un valor de hipertensión y luego valores normales. Por ejemplo, si hay un temblor acá, me parece que tiene la veo así como el gato que está a punto de saltar. Un terremoto acá, salimos todos golpeados por acá. Pienso que han hecho milagros, pero ahí no vamos a salir, no sé cómo vamos a hacer, pero ese está más tranquilo. Salimos afuera cuando cree que tenga depresión. Le calculo que si se cae esto y todo, y si le quitaste la altura, como la presión de usted probablemente llega a 150, 160, como 90, así. ¿Tienes hipertensión? Es una respuesta fisiológica por liberación de categorías. Da igual, cuando un paciente hipertenso, está tranquilo, se enoja, se molesta, entra en ira, libera catecolaminas y en ese momento su presión se eleva. Más, porque usted tiene cefalea tensional, que podría estar asociada a la ansiedad o el problema de situacional que presenta. Pero la cefalea en ese momento es por hipertensión, no, es por la cefalea tensional asociada que pueda tener. O sea que la hipertensión mucha causa cefalea, sí, sí causa, pero la causa cuando hay hipertensión intracraneal por una encefalopatía hipertensiva. ¿Y cuánto puede ser una emergencia? O sea, sí puede haber cefalea, pero si hay cefalea por hipertensión, está en el contexto de una encefalopatía hipertensiva. Que también puede causar pues, acuíferos, accidentes cerebrovasculares, encefalopatía hipertensiva, cuando la cefalea está dentro de este grupo. Daño de retina, daño renal agudo y crónico, porque una emergencia hipertensiva, una elevación de la presión arterial de forma súbita, rápida, va a causar una injura renal aguda. Pero si la hipertensión crece lentamente, o dicho, avanza lentamente con los años, va a causar enfermedad renal crónica. Patología cardiovascular, la más temida, ¿no? ¿Cuál es? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Acá le falta uno, no sé por qué se habrá agotado. ¿Qué cosa le falta acá? Cardiopatía isquémica, ¿no? Seguramente es porque está metido en la insuficiencia cardíaca, porque dentro de las causas de insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica. No, pero por todo eso de acá es que tenemos que identificar a los pacientes hipertensos para evitar que hagan por eso. Bien, acá viene el otro problema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico certero? Porque ya la farmacia, le tomaron la presión, me dan ese depistaje, me dieron mi galleta, mi gaseosa, me hicieron el
seguir para mejorar la presión. Me dijeron que soy hipertenso. No funciona así, ¿no? Esto ya está estandarizado. Ya está en arquillas, ya está ya, como se dice hasta el momento, no hay mucho problema para identificar. Uno de los cambios importantes que están viendo acá es este aparatito. Claro, este aparatito es mucho más popular ahora, pero en antiguos, como enseñaban los profesores antiguos, también la presión tenemos el último número, que también hay actualmente. Solo que las vías actuales han progresado bastante el aparato electrónico. Nuestro paciente tiene que estar sentado con pies apoyados, espalda apoyada, brazos apoyados. Importante que este paciente no hable mientras le toma la presión y en medidas tampoco. No tiene que haber entregado con nadie, tiene que estar tranquilo, no tiene que haber fumado, tomado café 30 minutos antes. Tiene que ir al baño, al baño. Todo esto que estoy hablando es difícil en consultorio poder hacerlo. Es difícil, no tiene que hacer en consultorio. Es bastante complicado. Tratamos de hacerlo a veces mientras el paciente se sienta, conversamos un poco. Pero es complicado. El paciente viene de mirarse con médico, el de la cara, el médico no la tiene rápido, el otro primero, determinado, eso es bastante complicado. Al final, intentamos de la mejor forma tomar la presión. Tomamos 3 medidas, habitualmente 3 medidas, y las 2 últimas con frecuencia son las que utilizamos para sacar el promedio. En teoría debería ser así, en la práctica no siempre es así. Bueno, vamos entonces a empezar, por favor, de cómo deberíamos. Todo esto que les estoy comentando, seguro que van a escuchar alguna oportunidad. Ustedes ya han visto las psicologías, sobre la medicina, que eso lo han conocido bastante bien. Igual no está de más recordarse. ¿Qué cosa es esto de acá? Esto de acá. Ocurre que a veces, a pesar de que usted usa todas sus técnicas, tiene duda en el diagnóstico. Claro, ahora el diagnóstico es 130 con 80, estamos claros. Pero, ojo, esto, el mapa y el AMPA. El mapa y el AMPA son elementos que se utilizaban sobre todo cuando los puntos de corte son 140 con 90. Pero, ¿qué cosa es el mapa y el AMPA? El mapa es la monitorización ambulatoria de la presión arterial con un aparato electrónico. Cada 15 minutos se va inflando automáticamente en el día y en la noche cada 30 minutos. Y con esto tenemos un valor durante todo el día de la presión arterial. Sí, pero ¿por qué hacemos esto? Porque no estamos seguros de los valores que nosotros encontramos. Y es que a veces el paciente, cuando viene a la consulta, tiene valores muy altos, pero en la casa del nieto que estudia medicina, que es un tigre, tiene los valores normales. Igual, viene a la consulta, la presión está alta, su casa es normal. Como saben, eso es hipertensión, presión arterial elevada de bata blanca. O al revés, ¿no? El paciente también puede ser que al médico está normal, pero el nieto, que también estudia medicina, es cierto, pero en la casa mi abuela tiene presiones elevadas. Cuando tenemos esto, y eso se llama presión intracaral, cuando tenemos dudas, o al revés, ¿no? En una consulta la presión está alta y en la siguiente consulta la presión está normal. Algo no está bien. Si no tenemos con certeza, el mapa nos va a ayudar. Pero para diagnosticar hipertensión con el mapa, si evaluamos la presión durante todo el día, miren, el punto de corte, como acá, estos valores son para puntos de corte, comparado con punto de corte 140 por 90, mucho cuidado. Si comparamos estos valores, miren, 130 con 80 o más ya hacen hipertensión. No se requiere valores de 140 con 40. No se está estandarizado todavía por los nuevos puntos de corte y que todavía esperemos que haya una homogenización
todas las líneas. Si solamente pongo los promedios del día, para decir que es hipertenso el paciente, miren, 135,85. Y si solamente tomo promedio de las presiones de la noche, el punto de corte es menor a 120,70. ¿Y por qué será esto? Durante las horas del sueño en la noche, nuestra presión arterial baja más del 10%, fisiológicamente hablando. Entonces el punto de corte normal tendría que bajar, como una corte normal. Ya, pero este aparato no siempre se puede conseguir. Cuando voy al hospital dicen que traiga mi título de propiedad de mi casa, de vecino, tengo que dejar dinero. ¿Por qué? Porque claro, los pacientes le ponen esto y no regresa más. Por los $1,000, $3,000. Entonces, una forma alternativa es la automedida de la presión arterial, la presión en casa. Y esto también nos da una orientación aproximada, bastante certera de la normalidad humana. Pero acá el punto de corte es un poco mayor, 135,85 en promedio general. Bien, entonces tenemos dos herramientas, el mapa y el AMPA, que se usan cuando hay incertidumbre en el diagnóstico definitivo de hipertensión, pero que está estandarizado para valores de presión arterial con el punto de corte 140,20. Pero utilizando estas dos herramientas, el punto de corte como claramente es acerqué menos de la zona de la presión arterial para el diagnóstico de hipertensión con estas dos herramientas. Muy bien, entonces ya tengo hipertensión y por probabilidad el paciente hipertenso que yo tengo acá debe ser hipertensión primaria. Debe ser hipertensión primaria. En el 25% de los casos es hipertensión primaria. Y si estamos con este paciente, seguro que es un paciente de 40, 50, 55 años. Más de 35 años. Seguro que este paciente tiene familiares hipertensos. Alguien tiene que ser hipertenso. O es afrodescendiente. Una posibilidad importante. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con hipertensión de origen joven, tiene 15, 20, 25, 30 años, por eso un adulto mayor que recién hace el diagnóstico. Imagínense un adulto mayor de 75 años que no es hipertenso y que a los 75 recién es diagnosticado. Claramente este paciente debe tener hipertensión que obedece a una causa definida. Por lo tanto, los valores de hipertensión elevados en pacientes jóvenes y adultos mayores nos obligan a buscar hipertensiones con etiologías conocidas, hipertensión secundaria. ¿Cuándo más podemos sospechar que es un hipertensión secundario? Cuando es difícil el control de la hipertensión. Son 3 fármacos y no se controla. ¿Estás seguro que eso puede? Sí. A dosis máxima, sí. ¿Y lo usa asociado con la medicación como lo hemos indicado? Sí. Entonces, ese paciente puede que sea un hipertenso primario, que no se controle fácilmente, pero hay una gran posibilidad de que sea secundario. Que sea de cartera de tratamiento, porque es una hipertensión de cartera de tratamiento. Ahora miren, dentro de las causas secundarias, la mayor parte de ellas se explica por un problema de riñón, ya sea del parénquima o de los vasos renales. Es más, de todas las causas secundarias, prácticamente el compromiso del parénquima renal lo explica, y de ellas, la diabetes mellitus. Entonces, si preguntamos cuál es la causa más frecuente de hipertensión renal secundaria, probablemente la respuesta sea diabetes mellitus por compromiso del parénquima renal. Claro, el parénquima grande no se puede ver por una gordura pero no es tan frecuente. Y si el vaso sanguíneo está dañado, ¿también puede explicar hipertensión? Sí. ¿Cómo me explica? Bueno, si es un paciente muy joven, ya viene con falla de Fábrica. ¿Por qué? Porque ya viene con una arteria renal estenótica, fibrolinfática. O de repente nació con una arteria renal normal, pero tiene una condición que hace que esa arteria renal sea estenosa. Por ejemplo, una vasculitis que afecta la arteria renal y que es estenosa. Por
voluntario. ¿Sí? Lánzale una menota, por si acaso. ¿Sí? Que no llore, que no llore de vaso pequeño. Puede ser una de vaso mediano y una de vaso grande. Vaso mediano, PAN, por arteritis nodosa, me gusta la arteria renal. Y vaso grande, sacayazo. Sacayazo que gusta la subclavia, pero también afecta coronaria y también afecta renal. Bueno, ya está, entonces podría ser que afecta gente de poco, pero también podría ser un adulto mayor. ¿Se imaginan un adulto mayor de 70 años por recibir un tipo de hipertensión? Le dice, pero bueno, ¿qué pasa? Tú no comes sal, haces ejercicio, no fumas, no vas a fiestas, haces deportista, toda tu vida hasta las 9 de la noche estás sobre. No puede ser, porque es hipertensión. Fácil, porque genéticamente tiene predisposición a placa reumatosa. ¿Y dónde hay una placa reumatosa que condiciona hipertensión? En el ósculo de la arteria renal. Placa reumatosa en la arteria renal condiciona hipertensión. Una forma de diagnóstico inclusive es escuchar un soplo en el plano, derecho, izquierdo o y estas son las otras causas de hipertensión secundaria. El apnea del sueño cada vez está con mayor porcentaje dentro de las etiologías. Y es que la hipoxemia crónica que ocurre dentro del apnea del sueño modifica, ¿se acuerdan? Las paredes centrales no se modifican dentro de las paredes. La hipoxia va a condicionar remodelación finalmente de las paredes vasculares con dinámica de hipertensión. El síndrome de Cushing, un cortisol exagerado, de sodio, aumenta la bulimia, acromegalia, que va a causar también principalmente con hiperglicemia marcada. El neuromusicoma es un caso muy particular, porque aquí vamos a ver una cantidad de catecolaminas. Más adelante hay unas diapositivas. Pero el neuromusicoma lo reconocemos rápidamente por el hecho de que el paciente tiene picos de hipertensión. El paciente con neuromusicoma no es un paciente que tiene hipertensión permanentemente elevada, sino que está normal y cuando hace cambio de posiciones hace, vamos a llamarlo así, crisis hipertensiva. En ese momento el paciente que está sentado y se levanta tiene cefalea intensa, puede vomitar, sudoración, cara roja y una descarga catecolítica incrementada que se presenta en el cuerpo. En el hipertiroidismo y además en el hipo, en ambos puede haber hipertensión. En el hiper, la sistólica es la que se lleva aisladamente, mientras que en el hipotiroidismo es la diastólica la que se lleva aisladamente. ¿En qué otra condición muy frecuente tenemos hipertensión arterial sistólica aislada, aparte del hipotiroidismo? Porque han escuchado el término, hipertensión arterial sistólica aislada. O sea, solamente la sistólica se lleva, la diastólica no. En el hipertiroidismo lo podemos encontrar, pero hay otra condición también muy frecuente que vamos a encontrar en los locales. En el adulto mayor, ahí vamos a encontrar hipertensión arterial sistólica aislada también. En el hiperparatiroidismo, ¿qué va a pasar? Este paciente, ¿cuál es la clínica de un hiperparatiroidismo? Nada. El hiperparatiroidismo al inicio no da síntomas. Pero cuando ya empieza a elevarse los niveles de calcio, el paciente comienza a tener cefalea, trastornos de conducta, de personalidad, hace depresión. Ese paciente comienza a hacer gastritis múltiple, múltiples úlceras y comienza a elevarse la presión. Tenemos una muestra de calcio, hipercalcemia. Hipertenso con hipercalcemia, mucho cuidado porque podría estar causando política para la organismo. Y al igual que el hiperaldosteronismo, tenemos que tener en cuenta que el potasio. Hipertenso con potasio bajo, rápidamente nos vamos a pensar en un hiperaldosteronismo que con frecuencia es primario.
La coartación de aorta es otra condición donde hay hipertensión. ¿Cómo identificamos una coartación de aorta? Claro, tomando la presión arterial es hipertenso, pero ¿cómo nos dedicamos a que el paciente tiene coartación de aorta? Porque los pulsos son en la coartación de aorta tenemos unos pulsos. Los pulsos son asimétricos. Los pulsos superiores, los niveles superiores. ¿Y cómo están los pulsos, doctora, de los pulsos inferiores en una coartación de aorta? Como está coartada la aorta, la sangre no va a llegar hacia abajo. ¿Cómo están los pulsos? Recontradistribuidos, ¿no es cierto? Recontradistribuidos. Por lo tanto, si tengo pulsos asimétricos en niveles superiores, ¿usted apuesta 100% que es coartación de aorta? No, muy bien, ¿por qué? Podría ser una placa telematosa en una de las subclavias. Muy bien. ¿Qué más podría ser? Acabamos de decir eso por una vasculitis. Gracias. Tacayazo, ¿no? Tacayazo también produce pulsos asimétricos. Tacayazo también produce pulsos asimétricos. Bueno, muy bien. Y fármacos también. Hay fármacos anticonceptivos orales. Los AINES también pueden producir una hipertensión. La pregunta hasta ahora podríamos decir que la presión diastólica y la sistólica son iguales. La diastólica es más importante, la diastólica es más importante. ¿Cuál produce mayor daño? ¿Cuál es la que tiene mayor riesgo cardiovascular? Ninguna de las dos, porque lo que se ha visto es que la diferencia, más que el valor absoluto de una u otra, sino cuán diferentes están, cuanto más amplia es la presión, la diferencia de presión de puntos, se llama así, mayor riesgo cardiovascular. Es decir, si está más separada la sistólica que la diastólica, el riesgo es mucho mayor. Entonces, acá está, por favor, no se olviden, hipertensión sistólica de en el grupo mayor. Doctor, pero el presión es un poco mayor, pero tiene derecho a tener presión alta. ¿Para qué le damos a Pablo? No, se da el diagnóstico es, claro, el punto de corte ahora es 130,80. Pero el concepto clásico es, si tiene 140 o más, fármacos. No hay vuelta que darle a ese paciente. Y la hipertensión de bata blanca, igual, ¿no? La hipertensión de bata blanca, ojo, si la presión es menor a 130,80, observación, no se hace nada. Pero si tengo una hipertensión enmascarada y este es mayor, entonces el tratamiento es farmacológico. Es decir, la hipertensión enmascarada, como tal, es realmente hipertensión. Muchos podrían pensar, no, pero si es solamente hipertenso, digamos, en la casa, ¿no? No, pero prácticamente es un paciente hipertenso. Así que en esos pacientes tenemos que dar tratamiento farmacológico sí o sí. Estos son los que ya les había comentado cuando podríamos indicar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Dentro de ellos el concepto es cuando tenemos fluido, cuando tenemos en el verón. Sin embargo, muchas veces el paciente no tiene presión arterial, pero la esposa dice, mi esposo ronca mucho. Y su familia es hipertensa. A ese paciente tenemos que evaluar durante las horas del sueño de la noche cómo va la presión. ¿Por qué? Porque es probable que ese paciente, teniendo cuestiones normales, aparentemente al momento de trabajar en la casa, en el consultorio, de repente durante la noche no bajan los valores de presión arterial que tendría que bajar. En ese caso, tenemos que someterlo a indicarlo más. Entonces acá, para que quede mucho más claro, el paciente normotenso es que no tiene hipertensión ni en el consultorio ni en su casa. Sospecha de hipertensión, hipertensión definida y claro, tiene que estar hipertenso tanto en el consultorio como en su casa. Ese es el caso de hipertensión. Totalmente. Ese es el perfil, ¿verdad? Hipertensión
sabe que es el paciente, es hipertenso, ojo, en casa, pero el consultorio no. El hipertenso de bata blanca es hipertenso en consultorio, pero no en casa. Esos pacientes que les acabo de decir que hacen presiones altas, que no baja la presión en el valor esperable durante la noche, tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama non-dippers. Usted va a escuchar el término. Oye, ¿el mapa qué salió? Uy, el paciente es non-dippers. ¿Qué significa que sea non-dippers? Significa que no baja su presión arterial sistólica durante la noche más del 10% como debería bajar. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso es un factor de riesgo cardiovascular. Este paciente debe ser tratado entonces ya con fármacos a pesar de no ser un paciente claramente hipertenso. Entonces, si baja normalmente entre 10 y 20% de una clase en hiper, o sea, después normal, ese paciente no. Otro concepto es el de sobrehipertensión. ¿Cómo es este concepto de sobrehipertensión? Pues miren, mi abuelita yo lo controlo hace como 15 años, cuando yo tomé la presión, 15 años dice que es hipertensa, pero es rebelde, ¿no? Rebelde, no quiere tomar medicamentos, comenzar, hace de todo, pero su presión arterial siempre está a 160, 100, siempre, pero su riñón está excelente, ve mejor que yo, el corazón está excelente, su electro está, no tiene dilatación normal. Puede ser, pero si usted es hipertenso 15 años, a ver, 15 años sin tratamiento mínimo, usted tiene que ser un infarto, un deseo, pero hay pacientes que no. ¿Y por qué? Porque son pacientes pseudo-hipertensos, o sea, no son hipertensos. Ya, pero ¿por qué decimos que son hipertensos entonces? Porque en el lugar donde tomamos la presión, encontramos arterias calcificadas. Las arteriosclerosis que tienen son de la forma calcificada, no todas las arteriosclerosis son calcificadas, ¿no? Esta calcificada tiene un nombre propio, ¿alguien se acuerda cómo se llama? La arteriosclerosis de Moffitt. Esa es la arteria como si fuera una tráquea de pollo, dura, rígida, calcificada. ¿Se imaginan el manguito del espino manómetro acá y intentar ocluir la arteria? Claro, para ocluir la arteria y cesar el flujo de sangre hay que meter más presión. Pero eso es una falsa elevación de presión porque esa arteria es demasiado líquida y no corresponde al verdadero valor de presión que tendríamos si medimos, por ejemplo, en aorta. Claro, el igual estándar sería por medir la presión en la aorta para decir que es un hipertenso, por tal y es eso, todos medimos la presión en los miembros superiores, pero si las arterias están calcificadas ahí nos va a dar un falso valor. Tratamiento acá no se trata pues de muy bien. Esto solamente para pensar que para el diagnóstico se divide dos medidas de presión arterial en diferentes momentos, diferentes días. Y si hay duda, lo quería comentar. Mapa, vamos. Cuando uno diagnostica un paciente hipertenso de 50 años, usted no puede decir, señor, usted es hipertenso primario. No, porque a pesar de que esté en edad de garganta, e incluso a pesar de que tenga familia por descendiente, e incluso a pesar de que tenga hermanos, hijos, mamá, papá, hipertensos, no puede decir 100% que es una hipertensión primaria, porque podría ser secundaria. Con mucho cuidado. Por ese motivo siempre, al momento del diagnóstico, entre un año, 6 meses, al momento del diagnóstico tiene usted que hacer una evaluación de los órganos, los órganos diana, se pueden comprometer para ver cómo está su condición basal en ese momento, con los ojos, ojo de ojo, es más, actualmente el concepto es, tiene presión arterial elevada, no es hipertenso. Porque el paciente es poco, el paciente es hipertenso, con presión arterial elevada, que aún son hipertensos, ya que están empezando a evaluar daños en el ojo. Bueno, les decía, entonces, cuando un paciente identifica hipertenso, lo mandamos al cardiólogo para que le haga un electrocardiograma, al oftalmólogo para que le haga un
Vamos a ver el ritmo cómo está, el examen de orina, urea, creatinina. Y evaluemos órganos de choque. Pero, ojo, además, tenemos que buscar otros factores de riesgo cardiovascular, porque la hipertensión es solo una de ellos. Y la hipertensión siempre viene con otro lado. No es como el choclo viene con queso, bonito. Entonces acá la hipertensión siempre viene con algo más, con insulina, con diabetes, con resistencia a la insulina. Hay que estar atentos entonces para evaluar los otros factores de riesgo. Si usted no hace eso, no va a estar tratando nada. No tiene hipertensión. La hipertensión está absolutamente con 100 con 60, excelente. Pero si no hemos evaluado los otros elementos que son importantes también, no hemos hecho mucho al tema de la. Este es el concepto clásico. ¿A cuánto debo llevar la presión arterial de mi paciente para decir que está bien controlado? Lo clásico es 140 con 90. Y lo clásico también era, pero si es diabético, no tiene daño renal, debo ser un poco más exigente, 130 con 80. Sin embargo, ahora con la guía de 2025 eso ha cambiado. Ahora la meta, ¿cuál es? La meta es 130 con 80. Pero si el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo, que sea diabético, que tenga RC, diabético con daño renal, por proteinuria, por ejemplo, 120 con 80. Ya está. Esto era lo que ya más o menos también proponía el mismo comité en la misma dura del 2017, casi lo mismo. Pero miren los europeos, ellos dicen, no, la dieta es 140 con 90 y si tienen alguna condición un poco más complicada de riesgo cardiovascular, un poquito para abajo, 130 con 80. Y usted en este momento está preguntando, oye, ¿cómo es el caso? ¿A la guía estadounidense o a los europeos? Usted tiene que tener el concepto de los dos. En algún momento habrá unificación o consenso, pero hasta el momento en Sudamérica al menos nos guiamos más por la guía estadounidense. Cambio de estilo de vida, esto es fundamental. Y a veces los pacientes y nosotros los médicos no entendemos de la mente. Nadie puede subir hasta ahí si no ha subido previamente los peldaños. Claro, ni yo que tengo piernas largas puedo llegar hasta allá, no podría. Primero tengo que subir los peldaños que están acá. Es igual, el buen control de hipertensión arterial no podría darse si no hay cambio de estilo de vida, es fundamental, es una piedra angular. Y actualmente, aparte de la pérdida de peso, aparte de la dieta DASH es la dieta mediterránea, consumo de alimentos ricos en vegetales, frutas, en frutos secos, en cereales, rico en fibra, bajos en productos procesados. Aparte de eso, que es muy clásico actualmente, en estas últimas guías se ha incorporado el mayor consumo de potasio. Claro, ya sabíamos que hay que reducir la ingesta de sodio, eso ya lo sabíamos, pero actualmente dentro de las guías de incorporación nueva, entre comillas, relativamente nueva, sería que hay que fomentar el consumo de potasio. La actividad física también es otro tema, cada vez se van haciendo mayores estratificaciones y recomendaciones, pero en concreto son 150 minutos por semana, y si es un ejercicio un poco más extremo, puede ser solamente 90 minutos. Miren, todo ello, cómo va disminuyendo la presión arterial en los pacientes hipertensos, y usted que no es hipertenso y hace ejercicio, igual también la presión arterial va disminuyendo y va protegiéndose también así. En esta guía dice que hay que consumir menos alcohol, pero las tendencias actuales es no consumir alcohol. Yo sé que acá ya ustedes van a poner un par, pero es así. Actualmente las guías señalan que el consumo de alcohol no favorece en nada y es probable que en las siguientes guías esto de acá simplemente sea
no consumir alcohol, porque acá recomienda reducir el consumo de alcohol, pero la tendencia es a no consumir. Los fármacos antihipertensivos. Son muchos fármacos antihipertensivos, pero hay 3 fármacos o 3 grupos farmacológicos que son los pilares en el manejo. Los diuréticos tiacídicos, los antagonistas de canales de calcio y los YK-varados. Esto es el pilar. Los otros fármacos, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, los agonistas centrales, todos ellos son de segunda línea. ¿Cómo es esto? Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Ahora, usted dirá, pero entonces, ¿debo usar solamente uno de estos 3 fármacos cuando tengo un paciente hipertenso? No, usted puede empezar con 2. Sobre todo va a empezar con 2 si es que es un hipertenso estadio 2 o si es un hipertenso estadio 1 como factores de riesgo. Es más, en la guía actual se propugna que un paciente hipertenso que ya requiera fármaco, así sea estadio 1, empiece con 2, a dosis bajas, cada grupo, pero con 2. Pero no con 2 separados, sino con 2 fármacos en lo que se llama pues la unipíldora, o sea, una píldora que contenga los 2 fármacos. Porque es más complicado que el paciente pues tome 2 fármacos diferentes, un adulto mayor que se confunde, se olvida. En cambio, si los 2 fármacos están juntos en una píldora, que se llama píldora, es mucho más tiene mayor adherencia al tratamiento. Ya, pero doctor, si empiezo con un fármaco, porque bueno, es estadio 1, la verdad que tengo un poco de temor, me está alta la presión, ¿puedo darme el lujo de empezar con un solo fármaco? Sí, pero siempre que también cambie el estilo de vida. Es más, si hablamos de las nuevas guías que hemos comentado, si mi paciente, por ejemplo, no tiene factores de riesgo cardiovascular y está en estadio 1, o sea, digamos entre 130 y 140, la presión sistólica, menos de 80, entonces, yo que diría, bueno, ¿sabe qué? Vamos a empezar con 10. Bien, empiezo con 10. Al mes, este paciente regresa, pero sabiendo que está bien tratado, la dieta, ejercicio, cambio de estilo de vida, sigue hipertenso estadio 1. A ese paciente tengo que darle fármaco, porque no se ha controlado a pesar de que hizo cambio de estilo de vida. ¿Qué pasa si con un fármaco y cambio de estilo de vida no se controla? Porque puede pasar, ahí se agrega otro fármaco más, así esté en estadio 1. Pero si al final vamos usando fármacos, ¿por qué no le ponemos de frente los 2? Justamente esa es la situación que se ventila ahora. La guía actual propone que cuando tenemos la necesidad de usar fármacos, no empecemos con 1, sino empecemos con 2 a dosis bajas. Como digo, esa es la guía actual de la AJA y la APA, pero la guía europea dice no, empieza por 1, no te responde, mete el segundo. Ahora, esto de acá, esta combinación diurético, antagonista, canal de calcio y YK2, es para un paciente hipertenso puro. Es decir, que no tiene ninguna otra patología. Pero si tuviese otra patología adicional, no siempre debe empezar con estos fármacos necesariamente. O de repente empieza con uno en particular. Por ejemplo, si es un hipertenso que tiene diabetes, definitivamente empezará con YK2. Pero si no tiene comorbilidad alguna, puede empezar con cualquiera. Si es un paciente de 55 años hipertenso, puede empezar con YK2, calcio antagonista o tiacida. No hay un fármaco en particular. Es cierto que si el paciente es afrodescendiente, podría irle mejor un calcio antagonista, para empezar. Si es un adulto mayor, también deberíamos empezar con un calcio antagonista. Pero si es un paciente joven, que no es ni afrodescendiente ni adulto mayor, podemos empezar con YK2. Entonces se va manejando eso, pero poco. Cualquiera de los 3 podemos utilizar para el inicio de un paciente hipertenso que no tiene otras patologías.
Pero si ya tiene otras patologías agregadas, de repente sí hay una en particular que podamos utilizar. Por ejemplo, si es hipertenso con osteoporosis, es mejor utilizar antiácido en ese paciente, porque las antiácidas aumentan los niveles de calcio. Podría entonces orientarse en ese punto y empezaría con diuréticos de ácido. O si es un hipertenso que tiene enfermedad de riñón, si es un hipertenso con riñón, le va a ir mucho mejor un calcio antagonista de hidropirídico porque va a ser o sea, si hay algún factor de riesgo que justifique, si elijo uno de ellos. Y los otros fármacos, ¿cuándo los uso? También hay indicación para otros fármacos, también hay indicación. Entonces la AHA y la AHA 2025 prioriza combinación desde el inicio en una píldora única. Siempre estoy haciendo la comparación con ella porque es necesario que tengan la idea. Eso es lo que le dije, si no hay respuesta al manejo inicial en un mes, hay que aumentar dosis o agregar otro fármaco. Eso también varía un poco según las guías, ¿no? Algunas guías dicen no, en 15 días renovamos, pero eso es un uso clínico. Si un paciente tiene la hipertensión arterial muy elevada, yo empiezo con fármacos, no le voy a decir por urgencia, venga por 15 días o venga a la semana, ¿no? Para hacer un poco más efectivo. Pero si es un paciente hipertenso, pues vamos a hablar muy altos. Sí, podría ser que le diga, ¿sabe qué? Eso entonces es uso clínico. ¿A qué se llama hipertensión resistente? Cuando con 3 fármacos, o cuando tenemos 3 fármacos de diferente categoría y a dosis máxima, no se controla. No controla la hipertensión a la meta que queremos. Pero necesito un cuarto fármaco que frecuentemente en la pilorancona, para manejar hipertensión resistente. Por el cuarto fármaco ya hay un control, digo que es un paciente hipertenso resistente. Ahora, si uso 4 fármacos y no controlo y le queda un quinto fármaco, a eso le llamamos hipertensión resistente. El uso de fármacos betabloqueadores, agonistas centrales, como digo, son fármacos de segunda elección que también se podrían utilizar en los hipertensos primarios cuando no responden con los otros, o cuando no se pueden usar los que recomendamos. Quiere que el paciente sea alérgico a todos estos fármacos. Ya no utiliza los betabloqueadores o los otros fármacos señalados. Como les decía, ¿qué pasa si mi paciente es hipertenso y tiene una comorbilidad? De repente ahí sí ya es específico el uso al menos de un fármaco, como mínimo, y luego puede ser otro más. Como pasa acá, ¿no? Si mi paciente es hipertenso y ya el triglicéridos se hipertrofió, debo introducir IECA o ARA2 sí o sí. Seguro que pongo otro fármaco más, pero esto tiene que estar sí o sí. Si tiene falla cardíaca, el betabloqueador MIGA debe estar metido sí o sí. Cardiopatía isquémica, el betabloqueador debe estar sí o sí. Los osteoporosis, ya les dije, perdón, hiperplasia prostática benigna, debe estar metido un alfa bloqueador de azucina. Y si no controla, otro más, pero este al menos debe estar metido. En el hipertiroidismo, el fármaco de eso, betabloqueador, es un hipertenso con aneurisma aórtico, que el betabloqueador debe estar metido. Hipertenso con disección aórtica, con emergencia, betabloqueador y insuficiencia del suelo. Hipertenso con RC, y en ARA2, si está en estadio 1, 2 y 3, pero si está en estadio 4 o 5, ya no debe usar y en ARA2 porque puede dañar más arriba. Hipertenso con hidroalbuminuria, y en ARA2. Hipertenso que es diabético, y en ARA2, salvo que el diabético ya dañó el riñón y este riñón está en estadio 4. Si está en estadio 4 o 5, ya no puedo dar y en ARA2. Estantes betabloqueadores. Betabloqueadores, en la metabol lo vamos a hacer con el ticopa y los bloqueadores de grado de calcio dihidro y hidro. En un stroke, cualquier fármaco que baje la presión es bien, acá están los fármacos que se utilizan en el estado clínico. Todo fármaco tiene su contraindicación, o sea, cuándo no lo puedo usar y su evento adverso. Las tercias, imposible usarlo con la gota, porque va a estar más en ácido úrico y voy a tener triglicéridos.
cuando lo uso, habitualmente que tengo hiponatremia y hipopotasemia. Así que siempre vigilar los niveles de sodio y potasio. Diegas, cuando salen en el embarazo, cuando hay hipopotasemia, cuando hay estenosis de la arteria renal, de ambas arterias renales, si hay de una, se puede usar. En RC salió más de 5, tampoco no puedo usar. Y el evento adverso más frecuente es tos irritativa e hiperpotasemia. Y el más grave antidiabético. Los ADA2 muy parecidos a la pica, solo que el ADA2 no produce tos, pero sí causa hiperpotasemia. Los bloqueadores de canales de calcio, ¿cuál es el evento adverso clásico? Por el cual muchas veces debemos dejar de dar un fármaco al paciente, el edema macular. Sobre todo los dihidropirínicos como nifedipino o amlodipino. Betabloqueadores, evitarlos en asma, EPOC, el bloqueo saber, por supuesto, y el evento adverso radical, muy característico, el alfa-bloqueador utilizándose en hiperplasia prostática. ¿Cuál es el evento adverso que a veces nos obliga a tirarlo? Hipotensión postural. El adulto mayor toma su alfa-bloqueador para la próstata, en la noche se levanta, súbitamente para ir al baño, se cae y hace este. Usted se cambió el poquito de porque ya es su hipotensión prostática como evento adverso y hay que manejar. La neurolactona tiene un problema serio de hiperpotasemia. Estar atentos, el evento adverso no se usa si la base de se le va a cobrar proteína. Metildopa y hipotensión postural. Rara vez causa anemia hemolítica. La metildopa se usa sobre todo en las sentencias intensas de la gestación. Algunos datos sobre los fármacos hipertensivos. Seguro que los han visto. Algunos se usan más que otros, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, los saltan, mañana y noche. Pero el tenisartán se da una vez al día. Sí, puede estar más caro, pero en todo caso, de repente, en la práctica privada se puede hacer saltán, mucho mejor, mayor adherencia, una vez al día, versus los saltán que sería todo el día. Casi nadie usa capofil, los fármacos más aceptados de terapia. Los antagonistas dihidropirínicos, amlodipino y clodipino son los más populares. El nifedipino, sí, no está acá, pero por favor agreguen, nifedipino, pero el pretal, o sea, el de liberación prolongada. El de liberación prolongada. Este fármaco ya no se usa mucho, el hipertenía disidente, casi nada. Los agentes centrales, clonidina, metildopa, también son muy usados. Acá están los alfa-bloqueadores, traducin, y estos fármacos aceleradores son antihipertensivos muy potentes. Solo se usan en emergencias hipertensivas. Podemos combinar todos los fármacos que ustedes quieran. Sí, se pueden combinar todos esos fármacos, pero imposible combinar dos grupos de fármacos, ¿cuáles? Los IECA y los ADA2. Estos fármacos nunca deben ser utilizados juntos. No tiene sentido. Potencia mayor, batalla cardíaca. Y estos son los nuevos fármacos que, según la guía 4.25 de la regla, están empezando a utilizarse. Ya tienen evidencia clínica que les ofrece su estudio efectivo. Los agonistas, para ahora van los inhibidores de la CGT2 y los agonistas del receptor GLP1 prácticamente son las estrellas. La evidencia se usan prácticamente en todos. Y ya están empezando a utilizarse, tienen cierto nivel de evidencia, así que se puede dar una de bibliografía. Y otro, otra intervención para el manejo de la hipertensión, sobre todo de hipertensión refractaria, es de elevación renal. Es decir, cortar el simpático para que la hipertensión a nivel renal para que pueda ser. Muy bien, hipertensión secundaria, que hemos ido ya comentando. No se olviden, por favor, la enfermedad crónica es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, la causa más frecuente. Este es el resumen de las causas, con algunos datos importantes que hemos ido analizando. No se olviden, el proparnositoma produce crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. En el hiperaldosteronismo, ojo. Mucho cuidado a estos pacientes con frecuencia, ¿no? Con frecuencia tienen hipopotasemia, muy característico.
Pacientes con hipertensión renovascular. Estos pacientes presentan estenosis de la arteria renal y se identifica por un ecodoppler abdominal donde encontramos asimetría, es cierto, muchas veces de ambos clínicos. Coartación de aorta, la parte clínica también ayuda mucho. Ya les dije que estos pacientes tienen pulsos asimétricos, miembros superiores y miembros inferiores prácticamente a veces no se perciben. No se olviden, la hipertensión secundaria no sospecha en gente muy joven o en gente mayor. Algunos datos de la enfermedad renal que son básicamente son aquellos que comprometen la parénquima renal. Esta es una patología no muy frecuente. Aquí se puede el ensayo de parénquima renal la belleza. Pero la enfermedad renal poliquística es relativamente frecuente y cada vez estamos viendo más. Y es una causa también de hipertensión arterial secundaria. Estenosis de la arteria renal, vienen con antiplasia muchas veces, pero en el adulto mayor, esto se evidencia con un ecodoppler arterial. En el hipertensionismo, estos pacientes se caracterizan por hipopotasemia, debilidad muscular, los pacientes tienen una gelatina, potasio de 2.5 o 2.8, gran debilidad muscular asociada a hipopotasemia, produce alcalosis metabólica también asociada. Veo que el nosotoma presenta tumoración en la médula de la glándula suprarrenal. No siempre está el tumor acá, a veces el tumor se encuentra fuera de esta región, en la región del retroperiteo, a veces está inclusive en el páncreas, a veces está en el pulmón, y son células proteínas peruanas que van a condicionar esta situación. Uno reconoce Cushing por ecografía rápidamente, y en ellos vamos a encontrar parte de hipertensión o proceso típico como la hiperglicemia. La hipertensión inducida por el embarazo es cualquier elevación de la presión arterial en una mujer gestante que se encuentra por encima de las 20 semanas de gestación. Claro. Y que previamente estaba normotensa. Excepto si es hipertensa y se agrega, podríamos hablar de preeclampsia, adrenalina y hipertensión. Pero con frecuencia, decir hipertensión o inducida por el embarazo, rápidamente tenemos estas categorías: hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y preeclampsia. De ellas, la preeclampsia seguro la que ustedes recuerdan rápidamente. Y se produce en general con una presión por encima de 140 por 90, pero asociado a daño hemorrágico, casi siempre con proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas. Ahora, cuando se agrega elevación de enzimas hepáticas, plaquetopenia, síntomas neurológicos, ya estamos hablando de una condición mucho más grave. Si la presión arterial se eleva, pero no tiene daño al órgano blanco, entonces hablamos solo de hipertensión gestacional, que es menos peligroso que la preeclampsia. ¿Y cuando hablamos de eclampsia? Cuando a todo esto se agregan las convulsiones. Pero si agregado a todo esto hay convulsiones, hablamos de eclampsia. El manejo de hipertensión secundaria sobre todo indica en esta guía sobre cómo hacen el énfasis. Dice, si está más de 160, más de 100 o más de 110, sí o sí para. No, pero no es más de 140 o 90, puede ser, pero no hay que asustarse. Pero si encontramos 180 con 110, hay que utilizar fármacos sí o sí. Los habitualmente utilizados son el tildopa, la betalol, el filipino. Los fármacos son los que se usan en la paciente gestante. No se usa YEC ahora 2, contraindicado, tampoco diurético. Vamos a poner acá, no se usa diurético. Y si esta paciente hace preeclampsia per se, el labetalol es el fármaco indicado de elección, el labetalol. Se maneja pues como una emergencia.
Ya saben que se a la prevención de preeclampsia perdón, hace ya muchos años se está empezando a utilizar la aspirina, dosis baja, miligramos de la semana 12, y que la preeclampsia tiene factores de riesgo. Si esta paciente tiene un factor de riesgo, pues se puede utilizar aspirina para disminuir el riesgo. Hay algunos marcadores que también pueden predecir el inicio o la presentación de esta enfermedad, así que actualmente también están usando. Y lo que les decía, ¿no? Crisis hipertensiva. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Es la elevación aguda de los valores de presión arterial a valores que habitualmente superan 180 por 120. Habitualmente, no siempre. Actualmente van a encontrar también un premio, ¿no? Hipertensión aguda severa, así también se llama, pero más conocido como crisis hipertensiva. Ya, pero, o sea, basta que suba nada más la presión arterial 180 por 120. Bueno, si sube 180 por 120 o más, efectivamente, se eleva la presión de forma rápida, de forma severa, pero si a esto se agrega daño del órgano blanco, pero ese daño es un daño agudo, no que tenga daño previamente, daño crónico, no, sino que producto de esta elevación aguda se produce un daño agudo del órgano blanco, ahí recién hablamos de emergencia hipertensiva. A ver, un ejemplo, si yo tengo falla cardíaca crónica y tengo mi presión es 160 por 100, no me controlo porque estoy tomando medicamentos, 160 a 100 tengo insuficiencia cardíaca crónica. Y de 160 a 100 mi presión aumenta, miren, mi presión aumenta a 190 o 120. Si me toma la presión me asusto, 190 por 120, voy a la emergencia. Doctor, estoy mal, mire, yo le digo que tengo una emergencia hipertensiva, mi presión está por encima de 180 por 120. A ver, señor, tengo por acá, indicante por alguna molestia, no tengo nada. No, sí, pero a ver, de corazón, sí, la presión de está un poco baja, no tiene falla cardíaca. ¿Será eso una emergencia hipertensiva? No, porque la falla cardíaca que tiene es crónica. Pero la presión está elevada, será pues entonces una hipertensión aguda severa. No controlada, no tiene producción aguda. Para decir que es una emergencia hipertensiva, tiene que haber daño agudo de ese órgano. Entonces, si tengo falla cardíaca crónica, para decir que tengo una emergencia hipertensiva, tiene que haber agregado una falla cardíaca aguda. De otra forma, solamente es una hipertensión arterial aguda severa que no está siendo bien controlada. A eso que les estoy comentando antes, que la elevación de la presión arterial se presentaba de forma aguda, pero no traía daño agudo del órgano blanco, se le conocía como urgencia hipertensiva, que actualmente es un término en desuso. Simplemente, ahora decimos que tiene hipertensión aguda severa sin daño al órgano blanco. Predirijan sus alimentos, tomen su medicina, vamos a agregar otros fármacos más, pero no implica manejo. Acá una cosa importante, para que haya una emergencia hipertensiva, para que realmente se nos pongan los pelos de punta, esperemos encontrar el valor de 180 con 120, porque podemos tener un daño de órgano blanco agudo con presiones que solo llegan a 160%. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un fibrocarcinoma o una preeclampsia. Entonces, el valor que está acá es una referencia, es más frecuente, pero yo puedo tener una emergencia hipertensiva con valores mucho más bajos. Otro concepto que seguro han escuchado es el de hipertensión arterial maligna. No se usa ya con mucha frecuencia, pero es importante que lo vean como concepto. Hablamos de hipertensión arterial maligna cuando las diastónicas superan 140 y hay un compromiso en el fondo de ojo con la edema de papila o de hemorragias en el fondo de ojo. Bien, acá está la definición: emergencia hipertensiva, hay que manejarlo siempre con fármacos endovenosos y el daño al órgano blanco puede ser en el sistema nervioso central.
central, corazón, riñón, y lo vemos, infartos cerebrales, infartos miocardio, infarto renal agudo. Y eso que usted dice que se llama urgencias hipertensivas y que ya no se trata, por supuesto que se trata, pero para mejorar. En cambio, si usted le dice que en emergencia hipertensiva, el paciente se queda en emergencia y el paciente con fármacos endovenosos. Y acá viene la otra situación. Metas de la presión en emergencia hipertensiva, porque claro, se lleva tanto que usted dice, ahora la meta no es de 130 como 80. No, la meta de 130 como 80 en general no lo es, porque depende de cada daño de un órgano. Si el paciente hace encefalopatía hipertensiva o hipertensión maligna, ¿qué es esto? Bueno, la presión se eleva tanto que genera hipertensión endocraniana, hace edema cerebral, para poner muy sencillo. A este paciente hay que reducir en la primera hora, ojo, 20-25% de la presión con la cual llega. Y luego, en la segunda, tercera, cuarta y quinta, sexta hora, hay que llevarlo a 160 con 100 o 110. Y luego ya, en las siguientes horas, hasta 1 o 2 días después, intentar que se normalice. Ahí recién ya en 24 o 48 horas, intentar que llegue a 130 como 80. Pero si tengo una emergencia hipertensiva, pero con stroke isquémico, o sea, con focalización, acá no hay focalización en encefalopatía hipertensiva, acá sí. En el stroke isquémico solo se maneja la presión en ese momento si supera este valor, 200 con 120. Si no supera el valor de 220 con 120, usted solo tiene que monitorizar su paciente. Pero si supera ese valor, se tiene que bajar. ¿Cómo lo bajamos? 15% del valor de base en la primera hora. Cuando este paciente llegó en las primeras 4 horas y media después del stroke isquémico y tiene indicación para repercusión. Recuerden que para repercutir un stroke isquémico tenemos 4.5 horas para neurolítico, aunque ahora para tomografía puede haber una disponibilidad hasta 24 horas, pero en general para pirolisis 4.5 horas. Ya, entonces vamos, hay que hacer pirolisis. No podemos, ¿por qué? Porque la presión está muy alta, 185 con 110, hay que bajar. Pues solo se baja en el stroke isquémico por debajo de 185 con 110 y que voy a trombolizar. Y si trombolizo, luego de la hora, ojo, debo mantener a 180, hay un error, 105, 180 con 105. Después de la trombosis. ¿Qué asegura eso? No le interesa. Ya, doctor, tengo ahora un paciente con una emergencia hipertensiva, ojo, pero ha hecho un stroke hemorrágico. Caramba. ¿Ahí qué hago? En la primera hora, miren, acá no hay que. En la primera hora tengo que llevar 140 a la presión. Acá las guías se modifican un poco. Hay guías que dicen 140, 130, otros 140, 150. 140, ya está. Pero fíjense qué agresivo es el manejo de la presión arterial en una emergencia hipertensiva. Si tengo una emergencia hipertensiva con hematoma y que tiene hipertensión endocraniana, también las históricas creo que seguramente sea 120, 150. Seguimos. Tengo una emergencia hipertensiva y mi paciente ha hecho un infarto de miocardio y edema por el pulmón. De inmediato, 140, la sistólica o menos. Acá no bajo el 10%, el 15%, del 20 al 25%. No, en la primera hora 140, ya está. Esta es peor. Esta es la más crítica de todas. Emergencia hipertensiva con disección de aorta. Acá ya tampoco pensamos. De frente, 120 en la primera hora. Si no bajamos la presión a 120, se va a dissecar más la aorta. Si tengo preeclampsia, viene la presión sistólica menos de 140 en la primera hora. Como ya habíamos comentado. Para terminar, ¿qué fármaco voy a usar para todo esto que les acabo de decir?
Claro, porque pero ¿cómo vas a uso? Fácil. Si tengo una emergencia, a veces que dice, pero es emergencia, ya sea que tenga encefalopatía, ictus isquémico, hemorragia, el fármaco de elección es la betalol. También puedo usar el precursor del sodio, que es mucho mejor en relación a la validez a la cual incluye. Pero recuerden que el precursor del sodio a veces no se puede manejar de forma correcta y baja demasiado la presión y por eso no puede dar un beneficio. Además que puede generar un poco de edema cerebral en algunos pacientes. Así que el fármaco de elección en general será la betalol. Ahora, si mi paciente tiene un Zika, el beta-bloqueador con nitroglicerina será los fármacos a utilizar para bajar la presión y el paso de los personajes. O sea, la betalol es un beta-bloqueador, el síndrome de coronario agudo también, beta-bloqueador, pero mire, si tengo un globo de pulmón, ¿utilizaré beta-bloqueador? No, contraindicado. Acá lo que voy a utilizar es, si me permite, si me cuida la furosemida más nitroglucerina, ¿no? Nitroglicerina. Con frecuencia nitroglicerina. Pero ojo que también se puede utilizar nitroglicerina. Y la distinción de otra, beta bloqueador. Miren, la betalol es mejor, más nitroglicerina. Esto es prácticamente lo mismo, resumido de otra manera. Y esta es la hipertensión maligna. La hipertensión maligna es una hipertensión que avanza muy rápido en el tiempo. La hipertensión habitualmente tiene un tiempo de evolución lento, no es progresivo, va a tener problemas con blanco lentamente, de forma progresiva. Podríamos decir que es hipertensión benigna, ¿no? No se llama benigna porque entienda que si la progresión es lenta, es lo habitual. Pero ¿qué pasa si la hipertensión en semanas, meses, rápidamente comienza a producir daño en el órgano? No importa si es primario o secundario, pero imagínese un paciente hipertenso diagnosticado ahora, sin daño de órgano blanco, que a los 6 meses ya tiene daño de órgano blanco. Esa hipertensión no es ahí, esa hipertensión tiene que ser maligna. Lo corroboramos cuando vemos la presión arterial pública 130 o 140, vemos en el fondo de ojo un edema tremendo, con manchas hemorrágicas, exudado y blanco. Y entonces, casi siempre, el responsable de esta hipertensión es un problema vascular renal. Casi siempre. Si hay bastante frecuente, digo, de esclerosis sistémica, pero débil, ¿no? De este tipo de cosas. Miren, la biopsia trasonía histológica es una hipertensión clásica común de evolución lenta, benigna, donde hay en esta región de la arteriola, fíjense, una hipertensión dialina, versus lo que hay en una arteriola cuando tenemos hipertensión maligna. Mirad, necrosis fibrinoide acá y arteriosclerosis hiperplásica. Para que vean que son dificultades que tienen bastante diferencia. Muy bien, estas son preguntas que les dejo al final para que realicen en casa. Y no les voy a decir si hay una pregunta, porque hay cada 12 minutos. También tengo una reunión, pero si hay alguna pregunta, la podemos responder al inicio.